Buenas, hoy les estaré hablando sobre los temas del parcial de taller de instrumentos. El grupo está compuesto por Álvaro Salgado, Carlos González y mi persona, Sebastián Garcés. Los temas a tratar son errores de medición, sistema internacional de unidades, unidades fundamentales o básicas, conversión de unidades del sistema internacional. Errores de medición. ¿Qué es un error de medición? Se conoce como error de medición a la diferencia existente entre el valor que se ha obtenido y el valor real del objeto medido. En ocasiones el error es tan mínimo que se considera despreciable. Esto quiere decir que la diferencia entre los valores reales y medidos es insignificante y no afecta el resultado. Existen muchos tipos de errores de medición. Entre los cuatro principales tenemos error aleatorio, error sistemático, error despreciativo, error significativo. El error aleatorio es aquel que se da cuando se hacen medidas consecutivas de un mismo objeto o fenómeno obteniendo valores diferentes en cada caso. El error sistemático. A diferencia de los errores aleatorios, los errores sistemáticos dependen directamente del sistema que se está empleando para realizar la medición. Por este motivo son errores constantes. Error despreciativo. Este error, por ser mínimo, no constituye un problema para las mediciones que se están llevando a cabo. El error significativo. Este representa un problema para el trabajo que se está realizando. Si la diferencia de medidas es muy grande, evidentemente se tratará de un error significativo. Sistema internacional de unidades. ¿Qué es? Es el heredero del sistema antiguo métrico decimal, por lo que el sistema internacional también es conocido de forma genérica como sistema métrico. Una de las principales características del sistema internacional de medidas es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales. Estudiando ya la clasificación de las magnitudes, de acuerdo a su origen, tenemos las unidades fundamentales o básicas, unidades derivadas, unidades que no forman parte del sistema internacional, pero que se acepta su uso dentro del mismo. Tenemos también los prefijos de múltiplos y submúltiplos del sistema internacional y reglas de ortografía. Hoy les hablaré sobre las unidades fundamentales o básicas. El sistema internacional de unidades consta de 7 unidades básicas o fundamentales, las cuales se expresan magnitudes físicas, y son las siguientes. Unidad, tenemos a metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, candela y mol. El símbolo de estas son la M, Kg, S, K, A, CD, mol. La magnitud es longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Conversión de unidades del sistema internacional. Algunas cantidades se pueden expresar en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, determinar a cuántos kilómetros equivalen 3.585 metros o a cuántos minutos equivalen 14 horas. Al realizar algunas conversiones de unidades, muchas veces solo se requiere de realizar un cálculo mental. En otras es necesaria la utilización de los factores de conversión que facilitan la expresión de una misma cantidad. Un ejemplo es convertir 2.371 gramos a kilogramos. Esto es fácil, la solución, porque solamente tenemos que poner la cantidad que queremos convertir por 1 kilogramo sobre 1000 gramos. Gramo con gramo se cancelaría al hacer la división, que entonces quedaría el kilogramo libre y ese quedaría en la expresión. Y quedaría la división de 2.371 con 1000 en 2.37 kilogramos. Existen también muchas tablas de conversión. Está la de longitud, la de masa, la de tiempo, la de área y la de volumen. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro Salgado Sánchez, de primer semestre de Tecnología en Electrónica. Hoy voy a hacer un video tutorial de algunos conceptos para la materia taller de instrumentos. Mis compañeros son Sebastián Garcés y Carlos González. Y mi persona, Álvaro José Salgado Sánchez. Primero que todo, vamos a aplicar el concepto de medición. La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una entidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. Aquí simplemente dice que la medición se basa en comparar una medida con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir. En pocas palabras, es eso. Pero en la medición el concepto está claro, pero hay un proceso de medición
Y este sería, se divide en medición directa, medición indirecta, medida reproducible. Bueno, la medición directa es la medida o medición directa. Se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir con un patrón. Así, si se desea medir la longitud de un objeto, puede usarse un calibrador. Se compara la longitud del objeto con la longitud del patrón marcado en el calibrador, haciéndose la comparación con la distancia. La medición indirecta. No siempre es posible realizar una medida directa porque existen variables que no se pueden medir por comparación directa. Es por lo tanto con patrones de la misma naturaleza, porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño y depende de los obstáculos de la naturaleza. Por eso es que es indirecta, porque no siempre es posible realizar una medida directa. Medida reproducible. Una medida reproducible es aquella que puede ser repetida y corroborada por diferentes experimentadores. Una medida reproducible, por tanto, se requiere un proceso de medida o un ensayo no destructivo. Bueno, esto fue el concepto de medición. Más que todo eso se trata. Ahora hablaremos de la exactitud. Exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido en términos estadísticos. La exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuando menor es el sesgo, más exacta es una estimación. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. La exactitud, en pocas palabras, es la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real, lo cual la hace diferente a la precisión. También la exactitud depende de los errores sistemáticos que intervienen en la medición, denotando la proximidad de una medida al verdadero valor y en consecuencia la validez de la medida. Vamos a hablar ahora del concepto de precisión. Como dice aquí, precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuando menor la dispersión, mayor la precisión. Una medida común de la variabilidad es la desviación estándar de las mediciones y la precisión se puede estimar como una función de ella. En pocas palabras, la precisión es la capacidad de un instrumento de dar el mismo valor en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones o de dar el resultado deseado con exactitud. Esta cualidad debe evaluarse a corto plazo. Bueno, la tolerancia. La tolerancia es una cierta cantidad de error que ocurrirá inevitablemente entre el valor medido y el valor verdadero. Lo importante es especificar el rango de error permitido. En términos de medición, la diferencia entre las dimensiones máximas y mínimas de los errores permitidos se denomina tolerancia. El rango de error permitido, prescrito por la normatividad, como las normas industriales, puede denominarse también tolerancia. Una de las razones de establecer tolerancias para las aplicaciones prácticas es encontrar un equilibrio entre el costo de procesamiento y las funciones previstas del objeto. Los aumentos de precisión conducen a aumentos proporcionales en los costes de procesamiento. El punto importante es asegurarse de que se logran las funciones y la calidad exigida. Las tolerancias se deberán establecer en consecuencia. En pocas palabras, podemos encontrar tolerancia mucho. Bueno, voy a hablar sobre la notación científica. La notación científica, también denominada patrón o notación en forma exponencial, es una forma de escribir los números que acomoda los valores demasiado grandes, como ejemplo 100 millones, 100.000 millones, o pequeño puede ser el siguiente, el que está remarcado para ser escrito de manera convencional. El uso de esta notación se basa en potencias de 10 a la 4. Los casos ejemplificados anteriormente en notación sencilla quedarían 1 por 10 a la 11 y 1 por 10 a la menos 11, respectivamente. Aquí estamos unos ejemplos. Pocas palabras. Notación científica es cuando se eleva a un número, un exponente, para poder expresarlo de manera más corta o de manera más simple, ya que los números son muy
Bueno, en sí sería, entonces científica es un número elevado a un exponente, la cual el número es muy grande y necesita ser expresado de manera corta. Es otra forma de expresar un número. Por ejemplo, el que está elevado significa el ruedo de la coma, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo que tenga. Por ejemplo, si es positivo, se rueda hacia la derecha, y si es negativo, se rueda a la izquierda, la coma. Esta es la parte fundamental. ¿Cuáles son las fuerzas eléctricas que pueden experimentar las cargas? Se manifiestan mediante la fuerza de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de física. Bueno, un campo electromagnético es un campo físico de tipo sensorial producido por aquellos elementos cargados eléctricamente que afecta a las partículas con carga eléctrica. El electromagnetismo es la rama en la física que unifica los fenómenos electrónicos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctrico y magnético. En pocas palabras, las partículas actúan, por ejemplo, si son iguales, de igual carga, se repelen, pero si son de diferente carga, se atraen. ¿Cuál es la diferencia entre un trueno, rayo y relámpagos? La diferencia es que el rayo es una chispa eléctrica de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre una nube y la Tierra. Y el relámpago es resplandor vivísimo e instantáneo producido en las nubes por una descarga eléctrica. Mientras que el trueno es estruendo asociado al rayo producido en las nubes por una descarga eléctrica. El rayo es la descarga eléctrica que se produce por un corto periodo de tiempo. El relámpago se refiere a lo que podemos observar cuando se produce una tormenta eléctrica. Se forman de la misma manera que los rayos, pero no llegan a tocar tierra. El trueno corresponde al ruido que se escucha cuando se produce una rápida expansión y contracción de gases, en este caso el oxígeno. En pocas palabras, se podría decir que los rayos son el origen del trueno y el relámpago, pero lo que provoca el rayo es el relámpago, mientras que el sonido que se genera se llama trueno. Mi nombre es Carlos González y continuaré el video con los siguientes temas. El concepto de carga eléctrica, unidades derivadas, formas de cambiar la carga eléctrica de un cuerpo y el ejemplo de cómo cambiar la carga eléctrica de un cuerpo. Se conoce como carga eléctrica al nivel de electricidad presente en un cuerpo. Recordemos que la electricidad es una fuerza manifestada mediante el rechazo o la atracción entre partículas cargadas, que se genera por la existencia de partículas elementales denominadas protones, carga positiva, y electrones, carga negativa. Entonces tenemos aquí un esquema de cómo fluye la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, como fluye realmente, es de negativo al positivo. O sea, los electrones siempre van a buscar a los protones. En otras palabras, los electrones siempre van a buscar donde hay ausencia de ellos mismos. Por eso la corriente eléctrica o la corriente electrónica fluye de negativo a positivo. Aunque el concepto literal de la corriente eléctrica o la corriente electrónica es que fluye de positivo a negativo. O sea, el concepto es que fluye así, el concepto literal es que fluye así y no que fluye así. Aunque esto simplemente no va a importar porque va a dar el mismo resultado, que va a ser una carga eléctrica. Lo único sí que hay que tener en cuenta es que en una explicación no hay que meter los dos conceptos en una sola explicación, ya. O sea, no puedo empezar hablando yo de corriente electrónica real, es decir, la corriente electrónica fluye de negativo a positivo y más adelante decir la corriente electrónica fluye de positivo a negativo. Ok, ahora vienen las unidades derivadas. Las unidades derivadas son parte del sistema internacional de unidades y se derivan de las 7 unidades básicas. Bueno, ya sabemos cuáles son las 7 unidades básicas, con las cuales es el metro, la candela, el mol, todas esas. Estas las que tenemos aquí son sus derivadas, como son aquí el área, que se recibe el nombre de metro cuadrado y el símbolo es m al cuadrado. Tenemos el volumen, que el nombre es metro cúbico y símbolo es metro cúbico.
la velocidad, que se representa por metro por segundo, y el símbolo es m. Tenemos la aceleración, que es metro por segundo al cuadrado, el símbolo es m cuadrado. Tenemos el número de onda, que es metro recíproco, y el símbolo es m a la menos 1. Y aquí tenemos todas las demás. Estas son las unidades derivadas básicas, o sea, las que se derivan de las unidades básicas, ¿ya? Entonces, ahora tenemos las formas de cambiar la carga eléctrica de los cuerpos. Tenemos la electrización por contacto, que dice que cuando ponemos un cuerpo cargado en contacto con un conductor, se puede dar una transferencia de carga de un cuerpo al otro. Dicho conductor queda cargado positivamente si dio electrones o negativamente si los ganó. También tenemos lo que es la electrización por fricción, que es cuando frotamos un aislante con cierto tipo de materiales, algunos electrones son transferidos del aislante al otro material o viceversa. De modo que cuando se separan ambos cuerpos quedan con cargas opuestas. Tenemos también la carga por inducción. Si acercamos un cuerpo cargado negativamente a un conductor aislado, la fuerza de repulsión entre el cuerpo cargado y los electrones de valencia en la superficie del conductor hace que estos se desplacen a la parte más alejada del conductor al cuerpo cargado. Tenemos aquí la carga por el efecto fotoeléctrico, que sucede cuando se liberan electrones en la superficie de un conductor al ser irradiado por la luz u otra radiación electromagnética. Igualmente tenemos aquí la carga por electrólisis y la carga por efecto termoeléctrico, que son otras dos formas de cambiar la carga eléctrica de un cuerpo. Y por último tenemos el ejemplo físico de cómo cambiar la carga eléctrica de un cuerpo. Pues este es un ejemplo sencillo en el cual el cambio de carga eléctrica por frotamiento puede ser cuando tenemos una peinilla o un peine o un globo y lo frotamos constantemente con nuestro pelo. Entonces al acercarlo a los pelos del brazo, estos se levantarán en dirección a la peinilla o al globo. Tenemos que esto pasa porque hay una transferencia de energía de nuestro cabello al globo o a la peinilla. Que cuando es frotado el globo o la peinilla en nuestro cabello se produce una carga eléctrica y se transfiere directamente a los materiales, a la peinilla o al globo. Y esto hace que la carga eléctrica impulse a los pelos de nuestro brazo a elevarse o a tirarse por ahí donde está el globo o la peinilla. Muchas gracias.